En el antiguo Egipto, un lugar donde los dioses inmortales coexistían en un delicado equilibrio, surgió una de las historias más épicas jamás contadas, la leyenda de Horus, el dios halcón, y su lucha por la justicia. En una tierra donde cada estrella en el cielo y cada río que fluía estaban impregnados de poder divino, se libró una batalla que definiría el destino de un reino y marcaría el inicio de una era. Esta es la historia de Horus, el hijo vengador, el protector de Egipto y el símbolo de una justicia que prevalece sobre la oscuridad. Para comprender la historia de Horus, primero debemos conocer la tragedia de su padre, Osiris, y su madre, Isis. Osiris, hijo de los dioses Geb y Nat, era el rey justo y protector de Egipto. Su reinado trajo paz y prosperidad, y bajo su guía, el Nilo alimentaba las cosechas y los egipcios prosperaban. Osiris no solo era visto como un dios, sino también como el símbolo de la bondad y la estabilidad en un mundo caótico. Sin embargo, en las sombras, su hermano Ses, el dios del caos y la destrucción, miraba con envidia y desprecio la bondad de Osiris, que él consideraba una debilidad. Ses era un dios implacable, asociado con el desierto y las tormentas, y en su mente, solo el poder absoluto podía gobernar Egipto. Una noche, Ses decidió actuar. Aprovechando una ceremonia en honor a Osiris, Ses organizó una traición que dejaría a Egipto sin su protector. En un banquete repleto de dioses inmortales, Ses presentó un hermoso sarcófago y anunció que solo el más digno podría caber en él. Osiris, sin sospechar, se acostó en el sarcófago, y Ses lo selló para siempre, arrojándolo al Nilo. Así, el cuerpo de Osiris fue llevado lejos por las aguas, y con él desapareció la paz que había gobernado Egipto. Con el trono vacío, Ses se proclamó rey y sumió a Egipto en una era de caos y oscuridad, donde las cosechas morían y el pueblo sufría bajo el mandato tiránico de su nuevo líder. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar el destino impuesto por Ses. Isis, la esposa de Osiris, quedó destrozada al ver la desaparición de su amado, pero su dolor no la detuvo. Isis, diosa de la magia y la sabiduría, partió en busca del cuerpo de Osiris, recorriendo los juncos del Nilo y preguntando a todos los seres del río hasta que finalmente lo encontró. A pesar de su tristeza, Isis usó su poderosa magia para devolver temporalmente la vida a Osiris y así concebir a Horus, el heredero legítimo, quien llevaría la luz de regreso a Egipto. Desde el momento en que Horus nació, Isis supo que su vida corría peligro, ya que Ses haría cualquier cosa para asegurar su trono. Para protegerlo, Isis lo escondió en los pantanos del delta del Nilo, y allí, lejos de las garras de Ses, Horus creció bajo la guía de su madre. Isis le relataba historias sobre la bondad y el valor de su padre, y a través de sus enseñanzas, Horus empezó a comprender el significado de la justicia. En su corazón, creció la determinación de vengar a Osiris y reclamar el trono que le pertenecía. A medida que Horus crecía, su carácter se forjaba en la adversidad. No solo desarrolló una fortaleza física impresionante, sino también un sentido de justicia y responsabilidad que iba más allá de cualquier simple deseo de venganza. A pesar de su juventud, Horus comprendía que el verdadero poder residía en proteger a los inocentes y restaurar la paz, y que un rey debía gobernar con sabiduría y justicia. Bajo la tutela de otros dioses, como Tot, el dios de la sabiduría, y Hathor, la diosa del amor y la alegría, Horus perfeccionó sus habilidades en el combate y la estrategia, preparándose para el enfrentamiento con Ses. Cuando alcanzó la adultez, Horus estaba listo para reclamar el trono que le correspondía. Su primer desafío a Ses fue un combate épico que sacudió tanto el cielo como la tierra. Ses, con su apariencia robusta y feroz, desató toda su fuerza y astucia, atacando a Horus con una furia que solo el dios del caos podía invocar. Ses usó su poder para transformarse en bestias salvajes, desde un león hasta un hipopótamo gigante, y en un brutal ataque, Ses arrancó uno de los ojos de Horus, dejándolo herido y desorientado. Pero la pérdida de su ojo no quebrantó a Horus, al contrario, lo hizo más fuerte. Su sacrificio se convirtió en símbolo de su compromiso con la justicia. En un acto de sanación y restauración, el dios Tot intervino, devolviendo a Horus su ojo perdido y otorgándole un nuevo poder. Este ojo de Horus se convirtió en un símbolo de protección y poder, y el pueblo de Egipto lo adoptó como amuleto, confiando en que el espíritu del dios halcón los protegería del mal. El ojo de Horus pasó a representar la victoria de la luz sobre la oscuridad y el sacrificio en nombre de la justicia. El conflicto entre Horus y Ses continuó, y las batallas entre ellos se intensificaron, sacudiendo el mundo divino y mortal por igual.
Finalmente, los dioses decidieron que la única manera de restaurar el equilibrio era convocar un juicio. En una ceremonia solemne, el Consejo de los Dioses escuchó a Horus y a Sés defender sus derechos al trono. Sés argumentó que su fuerza y su poder eran necesarios para gobernar, mientras que Horus defendió su derecho legítimo y apeló a la bondad y justicia de su padre Osiris. Durante años, los dioses debatieron y el conflicto parecía no tener fin. Ra, el dios del sol, en un principio se inclinaba hacia Sés, pensando que su fuerza era necesaria para enfrentar los tiempos de caos. Pero al observar el sufrimiento del pueblo bajo su dominio, cambió de opinión y apoyó a Horus. Finalmente, los dioses votaron a favor de Horus, y este fue proclamado legítimo rey de Egipto. Sés fue desterrado al desierto, y la paz finalmente regresó al reino. Con el trono restaurado, Horus dedicó su vida a devolverle la prosperidad a Egipto. Restauró los templos, revivió las cosechas y devolvió la esperanza al pueblo que había sufrido bajo el oscuro reinado de Sés. La victoria de Horus no solo fue celebrada por los dioses, sino también por los egipcios, quienes veían en él al defensor de la justicia y al restaurador del orden. La historia de Horus y Sés se convirtió en uno de los relatos más importantes de la cultura egipcia, y su legado perduró a través de los siglos. El ojo de Horus se convirtió en un amuleto de protección, y su imagen adornaba templos, joyas y hogares, un recordatorio de que la justicia y la verdad siempre prevalecerán sobre el caos. Los faraones asumieron el título de hijo de Horus, simbolizando su compromiso de proteger a su pueblo y mantener el equilibrio. En los rituales, los sacerdotes recitaban oraciones a Horus, pidiéndole que continuara protegiendo a Egipto y que su ojo vigilante mantuviera a salvo a su gente. El legado de Horus trascendió su tiempo, y aún hoy, su historia es recordada como un ejemplo de valor y sacrificio en la lucha por el bien. Así, la leyenda de Horus sigue viva, uniendo el pasado y el presente en un recordatorio eterno de que, aunque la oscuridad pueda amenazar con destruir la paz, siempre habrá quienes estén dispuestos a luchar por la justicia. Si esta historia de coraje y redención te ha inspirado, suscríbete al canal y déjanos un comentario sobre la valentía de Horus. Acompáñanos en nuestro viaje por el fascinante y misterioso mundo del Antiguo Egipto.